Buenas, en el día de hoy vamos a hablar de la teoría de la argumentación de Toulmin. Mi grupo se encuentra conformado por Vanessa Sánchez, Fabiana Salazar, Gabriela Contreras y mi persona, Karin Guerrero. Mi nombre es Gabriela Contreras y a continuación les voy a hablar un poco acerca de la biografía de Stephen Edelstone Toulmin. Nació en Londres en 1922 y murió en Los Ángeles en el 2009. Filósofo británico. Fue discípulo de Ludwig Wittgenstein, cuya renovación lingüística continuó, y profesor en diversas universidades británicas y estadounidenses. Su pensamiento se encuadra en la nueva filosofía de la ciencia, la filosofía de la ciencia 1953. Se interesó fundamentalmente por la ética, campo que trató de esclarecer mediante uso estricto de la razón, eliminando de su lenguaje elementos de tipo religioso o trascendente, y por la epistemología, con especial atención al lenguaje científico y a sus procedimientos lógicos. A continuación veremos unas de sus obras más relevantes. El puesto de la razón en la ética, Madrid, Alianza 1979. Introducción a la filosofía de la ciencia 1953. Los usos de la argumentación, Barcelona, Península 2007. Creencias físicas 1957 y La Riviera 1961. Mi nombre es Fabiana Salazar, una nueva concepción de la lógica. En este capítulo, las ideas de Toulmin se componen básicamente de las de Weyl y las de Perelman. Toulmin establece que la lógica tiene que ver con la manera en que los hombres piensan y argumentan. Él dice que esta se presenta y se ha presentado históricamente desde Aristóteles como una disciplina autónoma, es decir, aquella que surge de la conciencia de manera interna o libre. A Toulmin se le deben importantes contribuciones en diversos campos de la filosofía, como por ejemplo la teoría ética, la filosofía de la ciencia y el de la lógica. Hoy nos enfocaremos simplemente en el de la lógica, que es el que se trata en este capítulo. Aquí la intención de Toulmin consiste en oponerse a una tradición que arranca de Aristóteles, la cual pretende hacer a la lógica una ciencia formal comparada a la geometría. Él propone desplazar la atención que se le da a la teoría lógica a la práctica lógica, ya que no le interesa una lógica idealizada, sino una lógica operativa. Y para realizar esta operación, él escoge como modelo la jurisprudencia y no a la geometría. Bueno, se puede decir que la lógica es jurisprudencia generalizada porque los argumentos pueden ser comparados con litigios jurídicos. Existe un paralelismo entre la lógica y la jurisprudencia, la cual permite situar que un argumento o un argumento bien fundado es aquel que resiste a la crítica y a favor del cual puede presentarse un caso que satisfaga los criterios requeridos para merecer un veredicto favorable. Pasa. Significado de argumentar. Existe una gran variedad de los usos del lenguaje en los cuales sacamos dos: el uso instrumental y el uso argumentativo. El uso instrumental tiene lugar cuando las emisiones lingüísticas consiguen directamente un propósito sin necesidad de dar razones adicionales. Por ejemplo, cuando se da una orden o cuando se pide algo. En el uso argumentativo, se supone que las emisiones lingüísticas fracasan o tienen éxito según puedan apoyarse en razones, argumentos o pruebas. El razonamiento cambia en relación con las situaciones, pero comúnmente este tiene dos características, que son las estructuras de los argumentos y la fuerza de los argumentos. La estructura de los argumentos son las funciones que cumplen dichos elementos y cómo se relacionan entre sí. La fuerza de los argumentos es con qué intensidad y bajo qué circunstancias el material presentado en la argumentación da apoyo con la pretensión que se maneja en la argumentación. Existen dos conceptos básicos que son la argumentación y el razonamiento. La argumentación, que es la actividad de plantear pretensiones, ponerlas en cuestión, respaldarlas produciendo razones, criticando esas razones y refutando esas críticas. El razonamiento se utiliza para referirse a la actividad central de presentar razones a favor de una pretensión, así como para mostrar de qué manera estas razones tienen éxito en dar fuerza a la pretensión. Los argumentos se diferencian en dos sentidos del término. La primera es que un argumento es un tramo de razonamiento, lo cual se encarga
esto es la secuencia de pretensiones y razones encadenadas que entre ellas establece el contenido y da la fuerza de la proposición a favor de la cual argumenta un determinado hablante. Y la segunda son las disputas argumentativas, las cuales significan debate y son algo en lo que la gente se ve envuelta. Pasa. Mi nombre es Fabriani Salazar. Bueno, el modelo simple de análisis de los argumentos. En un argumento pueden distinguirse siempre 4 elementos, que son la pretensión, la razón, la garantía y el respaldo. Pasa. La pretensión significa el punto de partida como el punto de destino de nuestro proceder en la argumentación. Un ejemplo de esto sería: Marta tiene la pretensión de casarse con un hombre adinerado. Al comienzo de la argumentación, el proponente plantea un problema frente a los oponentes. En caso de que el oponente cuestione la pretensión, el proponente se ve en la obligación de argumentar. Si no es así, no. La razón no son teorías generales, sino son unos hechos específicos del caso y varía de acuerdo al tipo de argumentación de que se trate. Ejemplo: en una argumentación jurídica, la argumentación será de los hechos de la norma aplicable al caso discutido. La garantía depende del tipo de argumento de que se trate. No son enunciados que descifran hechos, sino reglas que permiten el paso de un enunciado a otro. Un ejemplo sería: mientras los hechos son como los ingredientes de un pastel, la garantía vendría siendo la receta general, que permite obtener resultados mezclando todos los ingredientes. El respaldo puede expresarse en la forma de enunciados categóricos sobre hechos. Esto quiere decir que la garantía no es una simple repetición en los hechos registrados en el respaldo, sino que tiene carácter práctico. Pasa. El modelo general de la fuerza de los argumentos. Bueno, lo nombrado anteriormente nos permite contar con argumentos válidos y nos deja claro que, primero, todos los elementos de la argumentación están conectados entre sí, de forma que entre ellos se da una fuerte dependencia. Y segundo, los argumentos deben adquirir fuerza. Es necesario que existan puntos de partida en común. Tipos de argumentos. Los tipos de argumentos. Existen argumentos analíticos. Aquí se entra en una conexión entre la garantía y el respaldo. Esta conexión es formal, lo que quiere decir que no depende de la experiencia, sino de los axiomas. Quiere decir que es evidente y clara la proposición que se admite sin necesidad de demostración de una determinada teoría. Un ejemplo claro es el siguiente. Anne es una de las hermanas de Jack. Anne tiene el pelo rojo. Todas las hermanas de Jack han de tener el cabello rojo, es decir, puede suponerse que tienen el cabello rojo. Cada una de las hermanas de Jack tiene el cabello rojo, habiéndose comprobado cada una de las individuales que tiene. Pasa. Argumentos sustanciales. Este tipo de argumentos interesan tanto las cuestiones de estructura interna como las que tienen que ver con la relevancia externa. La mayor parte de los argumentos no son de tipo no formal. Ejemplo, se dice que si Camila nació en España, por lo tanto, es ciudadana española, puesto que las personas nacidas en España es de ciudadanía española. Pues existe una ley que tiene disposiciones jurídicas que admiten que las personas que son nacidas en España son ciudadanas españolas. Pasa.
Los tipos de falacia. Existen diferentes tipos, entre esos la falacia por falta de razones. Se utiliza como premisa lo mismo que dice en la conclusión. A falta de razones, simplemente la persona quien las dice se remite a la premisa la cual es repetida en la conclusión. Falacia debida a razones irrelevantes. Falta el principio de relevancia y generalmente constituye un cambio de tema. Las razones hablan algo distinto a la que apunta la conclusión. Generalmente, uno de los oponentes se refiere a algo diferente que va a tener en conclusión simplemente por debajear a su oponente. Falacia debido a suposiciones no garantizadas por falsa causa. Cuando no existen causas que sean verdaderas, se da este tipo de falacia, pues se hacen suposiciones que no se garantizan. Un ejemplo, una amiga le dice a la otra, ayer me sentó fatal la langosta. La otra amiga le dice, qué raro, sería otra cosa. Yo también comí langosta y no me hizo daño. Lo que quiere decir que ella quiso decir que la langosta le sintió fatal, pero la amiga también comió lo mismo y sin embargo no se siente mal. Se dice que estas son suposiciones que no garantizan y termina siendo una falsa causa. Falacias que resultan de las ambigüedades. Las falacias de las ambigüedades son palabras y expresiones que bajo un mismo argumento poseen más de un sentido o varios significados. Al tener varios significados, se comete una falacia y se entienden otras cosas en las proposiciones. Falacia de razones defectuosas. Cuando se hacen generalizaciones precipitadas y termina convirtiéndose en una proposición errada. Esto lo podemos ver cuando las personas generalizan sobre un grupo de personas o generalmente dicen que pasa siempre algo y terminan cayendo en el error, pues no siempre pasa X tipo de cosas. Un ejemplo de esto puede ser, cada vez que enfocan las cámaras de televisión al diputado Gundy Salvo, lo cogen dormido. Ese hombre no hace más que dormir. Pasa. Ahora pasaremos a lo que es la argumentación jurídica. Argumentaciones de hecho. Un razonamiento o inferencia o argumento es un conjunto de enunciados que expresan razones que apoyan una conclusión. La prueba de un hecho en este sentido es el razonamiento que trata de mostrar que tenemos suficientes razones para aceptar que ese hecho ha ocurrido o que ha tenido lugar. Para su estructuración se utilizan gráficas que demuestran la veracidad del argumento. Se pueden probar con el hecho de que tiene una cédula de la veracidad. Ahora encontramos el siguiente ejemplo. Abogado del hotel. El laboratorio sismográfico informa que el día D, a la hora H, se registró un terremoto de baja intensidad. La caída del yeso fue causa por el terremoto y no por la negligencia. Un terremoto de esa intensidad pudo haber causado la caída del yeso. El doctor Y, sismógrafo de fama nacional, está dispuesto a declarar sobre esta posibilidad. Aquí tenemos una declaración base que ayuda a la sustentación de dicha argumentación. Pasamos al abogado del cliente. El día D, inspectores de edificio de la ciudad indicaron que el Hotel X reunía condiciones de inseguridad e hicieron referencia a la caída del yeso. 2 días antes de la fecha indicada, se llamó a un contratista de yeso para reparar los techos. Se le emplazó para 2 días después del día del accidente. No hay noticia de otros daños causados por el terremoto. La caída del yeso fue causada por negligencia, no por el terremoto. El edificio del hotel fue afectado por el terremoto en las mismas medidas que otras construcciones, pero solo se había informado de que existieran condiciones de inseguridad en relación con el hotel. A continuación pasamos a los argumentos de derecho. Es un ejercicio que se debate entre la norma como fuente de derecho, entre el esfuerzo imperativo del juez o del operador jurídico y el funcionamiento de la decisión, que desde luego debe ser producto de un proceso racional que luego de pasar como por un sistema. Aquí tenemos el siguiente ejemplo. Mayoría del tribunal.
La condena de X no constituye una denegación de justicia de carácter fundamental. A X no se le negó un debido proceso de derecho. La demanda 14 se aplica a los estados solo en caso de que chocan contra el sentido universal de justicia. Las decisiones previas de los tribunales demuestran esto. A continuación, tenemos minoría del tribunal. Sin un abogado, incluso un jurista inteligente con un caso perfecto puede resultar condenado. La denegación del abogado choca contra nuestro sentido. Condenar a una persona inocente por no contar con un abogado defensor es contrario a la historia y a la práctica del derecho en EUA. Bueno, soy Vanessa. Ahora le voy a hablar un poco sobre la valoración crítica en la concepción de Tolmin. Tolmin no solo pretende suministrar un modelo que sirva para el campo del derecho, ni siquiera para el llamado razón práctica, sino para la argumentación en general. Como ya lo había dicho, no se preocupa tanto por analizar la estructura de cada uno de los tipos o técnicas argumentativas, sino más bien de la estructura del argumento completo. Esta valoración positiva de la concepción de Tolmin es un análisis de la argumentación y puede considerarse plenamente satisfactorio. Para afirmar esto, la teoría tendría que pasar por una doble prueba, es decir, enjuiciado tanto desde la perspectiva de quien se aproxima a la argumentación a partir de los esquemas de la lógica formal, como desde la perspectiva de alguien que parta fundamentalmente en considerar a la argumentación como un tipo de interacción humana. Ahora, una superación de la lógica. Se trata de comprobar hasta qué punto la concepción de Tolmin implica una superación de la lógica y en consecuencia si su análisis ofrece algo más que la lógica. Según Tolmin, el modelo de análisis tradicional de la lógica es excesivamente simple por dos razones ligadas entre sí. Una consiste en haber partido de un tipo de argumento infrecuente en la práctica, que exhibe una estructura más simple que la de los argumentos usados en las diversas esferas de la argumentación, de manera que no puede utilizarse como paradigma para todo lo demás. La otra es que precisamente por centrarse en este tipo de argumentos, la lógica formal no ha tomado en consideración diferencias importantes, como la de él. En consideración se establece entre la garantía y el respaldo de un argumento o entre la garantía y la condición de refutación. Tolmin ofrece diversos sentidos más allá de la lógica formal. En primer lugar, ofrece un esquema de representación de los argumentos que son interesantes, precisamente porque incorpora muchos aspectos de la argumentación que desde luego pueden percibir una explicación desde la lógica, pero que la forma habitual de representar argumentos en la lógica formal no permite ver con claridad. En segundo lugar, el esquema de Tolmin pretende una mayor aproximación de la que se logra con los esquemas habituales de la lógica formal hacia las argumentaciones que tienen lugar en la realidad. El de Tolmin sigue siendo un esquema de argumentación correcto, pues lo que se pretende es algo más que describir cómo. De hecho, se argumenta en determinados contextos. En tercer lugar, lo que le diferencia a Tolmin de la lógica formal es que mientras que la lógica formal estudia los argumentos como una secuencia de proposiciones, a él lo que realmente le interesa son los argumentos considerados como interacciones humanas, como un tipo de acción. Y eso quiere decir también que se necesita ampliar considerablemente el campo de análisis e interesarse por problemas ajenos a la lógica, en sentido estricto como lo es el de establecer criterios sobre la corrección material de los argumentos. La contribución de Tolmin a una teoría de la argumentación. La argumentación debe verse como una interacción humana y no simplemente desde una perspectiva lógica formal. Habermas, por ejemplo, adopta una posición según la cual la ventaja del planteamiento de Tolmin consiste en que permite una pluralidad de pretensiones de validez, esto es, argumentar para poder apoyar una pretensión con buenas razones. Tolmin plantea que sin necesidad de negar a la vez el sentido estricto, el sentido crítico del concepto de validez que transcienda las restricciones espacio, tiempo, temporales y sociales. Esto quiere decir que Tolmin distingue entre el esquema general de la argumentación y las reglas especiales de la argumentación. Como ya hemos visto, Tolmin considera básicamente estos 5 hábitos o empresas racionales que son el derecho, la moral, la ciencia, los negocios y la crítica del arte. Sin embargo, esta tentativa de hacer derivar diversas empresas racionales implementa
La diversidad de tipos de argumentación y de pretensiones de validez adolecen opinión de Habermas de una ambigüedad.